Aquesta conferència està dintre del que deia el marc d'aquesta àrea de la SAIE, que són els cursos d'especialització i Executive Education. Jo soc el Víctor Espinosa, m'encarrego una mica de coordinar l'àrea acadèmica dintre d'aquesta àrea que tenim a la SAIE. I dintre del que és el curs d'intel·ligència artificial que hem organitzat i que ja hem posat, estem en la primera edició, que està dirigint el Martín Longobuco, doncs s'han organitzat i s'han planificat una sèrie de visites i de ponències amb diferents experts i avui tenim el plaer de comptar amb el Ricardo Baeza Yates, que és un referent avui dia dintre del món de la intel·ligència artificial i director d'investigació dintre de la Northeastern University en Silicon Valley. I estem encantats de poder compartir a tots vosaltres el seu coneixement i dintre d'aquest marc que comentava dels programes que estem portant a terme dintre de l'àmbit dels cursos professionals. No tinc moltes més coses que dir. Disculpeu, ens hem endarrerit una miqueta, però començarem de seguida. I acto seguido ja li passo la paraula al Martí, si vol comentar algunes coses dintre del que és el programa que estem organitzant, i ja de seguida passem al Ricardo perquè pugui començar la conferència, que se'n diu la IA responsable i responsable, que era el títol, i que ja ens dona el mateix títol una dicotomia, un dilema en el qual segur que habrà moltes coses a comentar i a parlar. Moltes gràcies. Gracias, Víctor. Gracias. Empezaré un poquito por orden. Sobre todo, gracias, Ricardo, por venir, por prestarnos tu conocimiento y tiempo. Gracias a todos vosotros los que habéis venido presencialmente. Soy consciente que la hora no ha sido precisamente la idónea, pero aún así os agradezco mucho el esfuerzo y espero que al final de esta charla, donde vamos a intentar vislumbrar algo que para nosotros, desde cualquier punto de vista, es fundamental en el entorno de la inteligencia artificial, que es la ética, y Ricardo nos va a hablar precisamente de esto, pues hagáis preguntas, todas las que consideréis oportunas, para intentar profundizar e intentar salir, al menos al final de esta charla, con el conocimiento y con la seguridad de que vamos por el buen camino. Así que no quiero alargarme más, te paso la palabra, Ricardo, dejo a la audiencia a tu disposición. Muchas gracias, Martín, por la invitación y a ustedes por venir. Voy a dar la charla en castellano, pero pueden hacer preguntas en catalán, no tengo ningún problema en entender eso, o en inglés y portugués también. Y si me esfuerzo en francés y italiano. Así que sí, tiene dos nombres la charla. Primero es IA responsable, que es lo que me interesa, pero para entender lo que es IA responsable tenemos que hablar de la IA irresponsable. Así que con eso es lo que voy a empezar. Y estuve hace poco en Chile, dando una charla en un congreso muy importante que se hace todos los años sobre el futuro de la sociedad. Y hay un tema que yo creo que es relevante no solamente para la IA, pero para muchas cosas que realmente cada vez nos está afectando más, que es la importancia de la semántica. Bueno, tal vez esto es como la IA responsable, Terminator. ¿Quiénes han visto la película? Bueno, esta película este año cumple 40 años. Más edad que mucha la gente aquí. Pero en realidad hace exactamente 40 años, creo que fue ayer, Steve Jobs presentó el Macintosh, que es como uno de los avances más importantes en el tema de usar fácilmente. Cuando lo presentó dijo, este era el primer desk appliance después del teléfono. O sea, la primera cosa que estaba en tu escritorio que era fácil de usar y cualquier persona lo podía usar. Estaba exagerando un poco de marketing, pero ahí creo que fue la primera vez que dijo hello. Y en este congreso en Chile estuvo Kate Crawford, Anima Anandkumar, si conocen de NVIDIA, etcétera. Mucha gente interesante que algunas las conocí por primera vez. Y Kate, que hizo la primera presentación, dijo lo que está en su libro, el Atlas de la IA, que la inteligencia artificial no es artificial ni inteligente, que fue una pregunta que me hicieron en el Palau Macaya hace 2 semanas. Y esto interesante es la portada de uno de los diarios populares de Chile.
Es decir, un diario que siempre tiene alguna cosa con algún famoso, digamos, muy amarillista, pero apareció esto que fue con una sorpresa, que un diario que no era serio ponía algo serio. Porque la inteligencia no artificial en el sentido de que usa muchos recursos naturales, y uno de los problemas que voy a hablar es el problema medioambiental, y no es inteligente porque no es inteligencia humana, es otro tipo de inteligencia, y vamos a tratar de hablar de lo que sería la inteligencia computacional. ¿Y por qué es importante la semántica? Porque si nosotros hablamos de inteligencia artificial y no es ni inteligente ni artificial, ya tenemos un problema, ¿no? Y hay tantas palabras que son así. Por ejemplo, decimos comercio electrónico cuando el comercio es digital, etcétera. Un montón de ejemplos. Y ahí siempre, desde el año pasado que me invitaron a participar en el Congreso Anual de Wittgenstein, creo que hay que mencionar esta famosa cita que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Es decir, si yo no sé cómo expresar algo, no pertenece a mi mundo. Y si yo no lo expreso bien, también estoy cambiando el mundo. Y eso es lo que está pasando hoy en día con la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué es la IA responsable? Es lo más común que uno ve en las noticias, discriminación automatizada. Sin intención, la mayor parte del tiempo. Solamente incompetencia humana, que es la tercera razón. Incompetencia humana está en todas partes, pero a veces es la única razón. Pseudociencia, un tema que también me preocupa. Pensar que algunas cosas son posibles cuando no lo son. Está todo el comercio digital injusto, todo el sistema de recomendación tiene sesgos de popularidad, sesgos de exposición y otros sesgos más sutiles de los cuales no voy a hablar, y estamos expuestos a ellos todo el tiempo. Es decir, comercio digital injusto es algo que afecta a los 5.000 millones de personas que están conectados a Internet, pero que realmente nadie habla de eso porque las plataformas funcionan bien y ellos siguen ganando dinero, pero están haciendo injusticias con los que venden y también con algunos usuarios. Y el tema que ya mencioné, el desperdicio de recursos naturales. Ahora, con la IA generativa, con el auge de ChatGPT y otros chatbots a partir de noviembre del 2022, aparecen otros problemas. Violación de derechos de autor. Vamos a hablar un poco de eso. Desinformación, que es un problema que ya existía, pero ahora que es amplificado por cientos de veces por el hecho de que puedo crear vídeos con la voz de Martín diciendo lo que yo quiero. Y es difícil saber si es cierto o no. Y un tema que me preocupa mucho, que también quiero hablar, es salud mental, que tal vez no sea tan conocido, pero creo que estamos viendo recién el comienzo de los problemas, y ahí tiene que ver con otra persona famosa que está olvidada, que lo voy a mencionar más adelante. Justo hace muy poco, una semana, conseguí este gráfico donde uno de mis postdocs me ayudó, que es esta base de datos que actualmente tiene más de 600 informes de incidentes reales donde personas fueron afectadas por la inteligencia artificial, cómo han ido creciendo los incidentes en el tiempo. Y ustedes pueden ver que esto parece, es mejor de lo que pensaba, es lineal. Yo pensaba que iba a ser más rápido porque si algo se usa mucho, los problemas también ocurren mucho. Recuerden, todas estas cosas son una proporción, la proporción va a crecer de la misma manera. Y vamos a hablar un poco de la regulación de la Unión Europea, y ustedes saben que se basa en riesgos. Entonces también me di, para la charla que hice, la última, que no es la que conoce Martín, sí que Martín va a ver cosas nuevas, es tratar de estimar el riesgo versus el impacto. Es decir, cuál es el riesgo de que algo ocurra y cuál es el impacto de esa ocurrencia. Entonces puse 3 niveles, no es la mejor manera, pero en sesgo cognitivo humano, bajo, medio y alto, más o menos. Y puse ahí todos estos temas, y está ahí el número de miles de millones de personas. Mucha gente no sabe la palabra en castellano, millardo, y usan billones incorrectamente como se usa en inglés. Y ese es el número de personas afectadas, más o menos. Entonces, salud mental afecta a pocas personas, pero está aumentando. Impacto ambiental también está aumentando, pseudociencia también. Por supuesto, desinformación y mercado injusto afecta a todo el mundo casi. Discriminación también. Y la incompetencia humana, ahí uno podría citar a Einstein, también está ahí siempre. Es parte de ser humanos. Errar es humano, ¿no? Vamos a volver a eso. Si alguien tenía la pregunta sobre la famosa inteligencia artificial genérica, que se llama en inglés AGI, lo puse solamente porque la gente quiere saberlo. Para mí eso
tiene riesgo cero, pero si ocurre, afecta a todos. No solamente a los que están conectados a Internet, sino a todo el mundo. Pero yo creo que eso no va a ocurrir. Van a ocurrir otras cosas antes que eso. Incluso si pudiera ocurrir, van a haber otras cosas antes. Entonces, comencemos un poco con ejemplos de estos temas. Y el primero lo quiero usar de pseudociencia porque es uno de los más antiguos. El año 2016, en China, un grupo de investigadores decidió usar las caras de las personas para decidir si iban a cometer un crimen. O sea, Minority Report, si vieron la película con Tom Cruise, ahí eran 3 mujeres las que decidían, aquí es una máquina la que decide. Y por supuesto esto es pseudociencia. Yo soy suficientemente viejo para que en mi curso de filosofía en el colegio me enseñaran de que dependiendo de 4 tipos de perfil, uno tenía cierta personalidad. Freud creía en eso. Sabemos que eso no es cierto, que eso es pseudociencia, eso no tiene nada que ver la cara con la personalidad de una persona. Bueno, esto solamente se publicó en este famoso sitio de artículos, Archive. Nunca llegó a ser publicado formalmente porque no fue rechazado este trabajo. No es ético y tampoco no es científico. Pero ellos se defendieron. La versión que van a encontrar es la defensa de ellos diciendo que esto sí se puede hacer. Que sí se puede lograr, creo que una precisión del 70% en el conjunto de datos que ellos usaron para esto. Vamos a volver con el 70% porque el 70% muchas veces no es muy lejos del azar. Durante la pandemia había gente que estaba aburrida, que estaba encerrada en la casa, y en Estados Unidos decidieron hacer lo mismo, porque no vieron nunca este trabajo de China, y este trabajo casi fue publicado por una de las revistas Nature. O sea, estuvo a punto de ser publicado, es decir, pasó el comité de ética de la universidad, pasó la revisión de los expertos, pasó la revisión del editor, y alguien dijo, esto no es ético, esto no es ciencia, esto no puede ser publicado, y por suerte lo pararon, pero llegó a las noticias de la BBC de lo mismo, esto no es ciencia. Y esto es lo que uno podría decir que es frenología moderna. ¿Alguien sabe lo que es frenología? En realidad esto es fisionomía, ¿no? Veo a la persona y te digo tu personalidad, como mirar la palma de las manos. ¿Ya? Frenología era una teoría de un alemán al final del siglo XVIII que decía que los criminales tenían distintas circunvalaciones en el cerebro. Bien difícil de probar, hay que empezar a trepanar cráneos, es complicado. Pero hubo una persona, entre paréntesis, este sistema existe en la práctica. Palantir tiene un sistema que hace esto, pero usa más que la cara, usa muchas otras cosas más, pero igual yo creo que es pseudociencia. Incluso si pudieran predecir que uno cometió un crimen, que va a cometer un crimen, uno no es culpable hasta que lo comete. Así que tratar de pillar a la gente antes de que haga lo que está pensando no tiene tampoco ningún sentido ético. Bueno, como les decía, hay una persona que simplificó esto, el famoso doctor Cesare Lombroso. Estas son fotos de su casa, que para mí es el segundo mejor museo de Turín. El primero, el Museo Egipcio, porque el primer rey de Italia era coleccionista y sacó un montón de cosas de Egipto y otros lugares. Son 4 plantas con cosas egipcias, se lo recomiendo. El segundo mejor museo egipcio después del de El Cairo. Y Cesare Lombroso pensaba que en realidad el tema era más simple. No eran las circunvalaciones del cerebro, sino era el cráneo, la forma del cráneo. Y esta persona juntó cientos de cráneos de la morgue, por supuesto de personas que eran pobres, que nadie retiraba el esqueleto de la morgue o el cuerpo de la morgue. Y realmente creía esto porque dejó su esqueleto para mostrar cómo era una persona normal. Una persona normal que juntó cientos de cráneos. Entonces, así que una vez me lo encontré en un parque de Verona y le hice algunas preguntas, pero no me contestó porque nació en Verona. Bueno, el siguiente tema es tal vez de incompetencia. En el tiempo, el 2016, pasó en Florida. Un hombre, no es casualidad, son los hombres los que hacen estos experimentos, generalmente, sesgo de género ahí. Un hombre, usando el piloto automático de Tesla, murió porque el piloto automático, digamos, toda la visión, todo esto que tiene, no vio un camión blanco sobre un fondo nublado. Yo creo que a ninguna persona le pasa eso. Y esto es lo que yo llamo un error no humano. Los errores que comete la IA que las personas no cometen. Vamos a volver a esto. Por ejemplo, la IA puede confundir un perro con un gato o un gato con un perro. Nosotros no hacemos nunca eso. De hecho, confundir un perro con un gato puede ser peligroso, ¿no? Y esta persona murió. Este fue tal vez el primer accidente de coche donde estaba involucrada la IA. 2 años después,
pasó otro incidente. El primero no es muy conocido. Este es muy conocido porque aquí la persona que murió no estaba involucrada en el coche. Una mujer cruzó un camino en Arizona de noche en bicicleta, poca visibilidad, en el lugar equivocado, es decir, no en un paso de cebra, y el coche no supo que era una mujer hasta muy tarde, hasta 2 segundos antes del choque, y le avisó solo ahí a la conductora de seguridad que había, que tenía un trabajo muy aburrido porque el coche funcionaba casi siempre bien, y ella no pudo evitar el accidente y la persona murió camino al hospital. ¿Ya? Otro error no humano, porque estoy seguro que todos ustedes están en sus 5 sentidos, es decir, no han tomado alcohol o no están viendo el móvil, habrían visto que había una mujer cruzando la calle y habrían ido más lento. De hecho, no iba muy rápido el coche, pero fue suficiente el impacto para matarla. Ahora, este es un caso que voy a volver porque es un caso interesante de rendición de cuentas, lo que se llama accountability en inglés. Y aquí hay, por ejemplo, temas de semántica. Necesitamos 3 palabras en castellano para decir accountability. Y hay un problema. En holandés también. Así que no es solo en castellano. Menos de una semana, Uber llegó a un acuerdo con la familia, pagó ciertamente millones de dólares, nadie sabe cuánto fue el acuerdo porque es un acuerdo confidencial, y Uber salió libre de esto, pero tomó decisiones importantes. Después de eso vendió su unidad de coches autónomos a unos capitales de riesgo, porque se dio cuenta que era muy difícil el problema y ya había gastado mucho dinero. Había invertido mucho y no había funcionado. De hecho, para hacer eso, habían contratado como 50 profesores de Carnegie Mellon y se los habían robado a la universidad para hacer un laboratorio en Pittsburgh. Bueno, ¿qué pasó con esa historia? ¿Quién fue responsable de esa mujer que murió en este atropello? Bueno, pasó mucho tiempo, pasaron 4 años, hasta que la conductora decidió hablar en una muy interesante entrevista en la revista Wired, y realmente es un tema de discriminación también. Era inmigrante mexicana, el único trabajo que pudo conseguir, porque era transgénero. Por supuesto, tenía salario mínimo y tenía un trabajo aburridísimo. Y al final, ella fue acusada por el estado de Arizona, porque además Uber se encargó de informar que ella estaba mirando un video en el momento del accidente. O sea, que estaba distraída porque era un trabajo aburrido. Por supuesto, ella es responsable también, pero Uber también es responsable porque el coche que no funcionó es de Uber. Y en agosto del año pasado ya se declaró culpable y yo creo que va a tener arresto domiciliario. Es decir, va a tener que pasar 1 año con una anilla en el tobillo sin poder salir de su casa, aunque realmente para mí no es la persona realmente culpable, pero como siempre, la IA, los beneficios se van a los ricos y los pobres son los que la sufren. Bueno, justamente el 1 de enero pasó algo que no pude contar en Paloma Macaya porque era muy nuevo, pero que también es una historia muy interesante, porque es una historia incluso más antigua. El 1 de enero, en Inglaterra, en Reino Unido, se comenzó a dar esta serie que se llama Mr. Bates contra la oficina de correos. Y en esa serie la ve el primer ministro, que tampoco sabía de este tema. Este es un tema que lleva años en juicios en Inglaterra, pero gracias a una serie de televisión finalmente se sabe. Y es importante porque no es un tema de inteligencia artificial, es un sistema mal hecho. De hecho, la regulación no tiene por qué ser solo para el sistema de inteligencia artificial, tiene que ser para cualquier sistema automatizado, porque puede ocurrir de muchas maneras. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cuál es la historia? Y hay un artículo en El País donde está bien contado todo. Bueno, hicieron un sistema... El sistema de correos en el Reino Unido se privatizó en los años 90, o sea, no es público, privado, y hay muchas oficinas que no son, digamos, un negocio. Por ejemplo, si hay que tener una oficina en cada pueblo, eso para correos es un gasto. Y si es una empresa privada, aún más. Entonces lo que decidieron fue tener máquinas y personas que tenían como una franquicia de administrar la máquina y recibían un porcentaje de las cartas que se enviaban desde ese lugar. Y para simplificar eso, para que todo esto fuera manejado de forma más fácil,
hicieron un sistema de contabilidad hecho por Fujitsu, una empresa de Fujitsu, y el sistema empezó a informar que mucha gente hacía fraude, es decir, que no entregaba todo el dinero que tenía que entregar. Pero el sistema estaba mal hecho, hacía mal los cálculos. 900 personas fueron acusadas de fraude, 900 personas fueron despedidas, 4 se suicidaron, muchas fueron a la cárcel, y esto comenzó en los años 2000, y finalmente Mr. Bates, el que salía ahí, este famoso actor, fue el primero que decidió demandar a la oficina de correos. Es decir, yo soy inocente, yo no voy a aceptar lo que me están diciendo, voy a pelear contra el sistema. Y, por ejemplo, en el año 2021, es decir, ya hace casi 3 años, 39 de estas personas son declaradas inocentes y les reconocen que hubo un error. Pero esto lo mantuvieron con muy bajo perfil. La gente no sabía. Aunque siempre aparece esto, pueden ver el tipo de... Este es The Guardian, que siempre es el que pone estas noticias. Pero esto siguió con muy bajo perfil hasta el año pasado, cuando ya el gobierno decidió compensar a algunas personas con 600.000 libras esterlinas. El sistema se llamaba Horizonte, y hay gente, por ejemplo, que estuvo 1 año y medio en la cárcel y dijo, bueno, 1 año y medio de la cárcel no vale mucho más. O sea, eso en mi vida, en mi familia, etc. Es decir, bueno, y hay personas que, como ya dije, murieron, así que no pueden recibir la compensación. Así que esa es una historia que solamente se destapó el 10 de enero de este año. Pero es una historia que viene por 20 años. La pregunta mía es, ¿cuántas historias iguales tenemos de las cuales no sabemos porque nadie se ha atrevido a informar? O porque han aceptado las consecuencias de lo que sea. Muchas de estas personas fueron presionadas a declararse culpables para no pagar el dinero y terminar el tema. Y el siguiente ejemplo es otra discriminación, que tal vez es el más famoso porque es el que ha tenido más impacto. Y esto es en discriminación en subsidios estatales para cuidar niños antes del colegio. Es decir, en Holanda esto es muy caro y las familias pobres pueden pedirle dinero al Estado para, por ejemplo, tener un lugar donde dejar los hijos mientras trabajan. Esto comenzó en el año 2013 y 2 agencias del gobierno dijeron no lo hagan, porque este fue un acuerdo de coordinación entre distintos ministros de Holanda y, por supuesto, la Agencia de Impuestos Internos, de impuestos. Bueno, este sistema, que se llama, supongo que todavía se llama Siri, con una Y en el segundo lugar, no es como el de Apple, pero se llama Sistema de Indicador de Riesgo, en inglés, acusó a 26.000 familias de que habían hecho fraude. Y les pidió devolver muchos años de esto. Es decir, por ejemplo, imagínate una familia pobre que le dicen que usted tiene que devolver 20.000 euros. Bueno, esto significó bancarrotas, pérdida de casa, inmigrantes que volvieron a su país de origen. La mayor parte de las personas afectadas eran inmigrantes, 42%. Ahora, para ser justos, esto comenzó porque un país de la Unión Europea hacía fraude. Iban a Holanda, registraban una dirección, pedían el subsidio, lo recibían y se volvían a su país de origen. 800 personas hicieron esto, pero 800 es 3% de las 26.000 familias. Es decir, había fraude, pero no al nivel de que este sistema dijo. Bueno, un grupo de la sociedad civil solamente el 2018, 5 años después, demandó al Estado holandés y finalmente esto ya se hace público en el año 2019, el escándalo, y un secretario de Estado renuncia. Dijo, ok, yo me hago responsable, renuncio por esto. Y finalmente, 2 años después, el 2020, una corte de La Haya dictamina que esto es ilegal y que tienen que compensar a todas las personas afectadas, y el gobierno holandés decide no apelar, decide no ir a una corte de apelaciones y llegar a la Corte Suprema, que sería lo que muchos gobiernos hacen para ralentizar estos procesos y por supuesto el lado más débil tiene que seguir pagando abogados, etc. Ahora, debido a esto, hubo
un comité del Parlamento holandés para analizar esto, otros comités para ver cuál es el impacto real, y esto ocurrió durante el año 2020. Y entre las paradojas de este caso es que en el momento que empezó esto, el ministro de Asuntos Sociales era parte del gobierno, pero el año 2021 era el líder de la oposición. Así que el 14 de agosto, el 14 de enero del 2021, el líder de la oposición renuncia. Así que para un gobierno eso sería interesante. Mira, gracias a un error anterior, el líder de la oposición renuncia. Bueno, pero en realidad era un problema del gobierno actual, porque era también el mismo gobierno, y al día siguiente el gobierno entero renuncia. Así que este es el sistema que tenía un impacto político mayor, porque no solamente renunció el gobierno, sino que también la oposición no tenía líder. Así que es como ir a Bélgica, ¿no? Bélgica ha demostrado que uno puede estar 6 meses sin gobierno y no pasa nada. Entonces, también es interesante, pero eso es otro ejemplo. Otro ejemplo del 2020, parece que durante la pandemia todos tenían tiempo para hacer cosas que no debían. En Bolonia, un grupo de personas que repartía comida, como sería, ¿cuál es el más conocido aquí? ¿Globo? Globo, como sería Globo. Un grupo de personas veía que ganaba mucho menos dinero que otro grupo de personas. Pero no eran todos inmigrantes, no eran todos de un género, no tenían ninguna característica común, pero ganaban menos. Entonces decidieron demandar a la compañía, se llama Deliveroo, y la compañía se dio cuenta inmediatamente del problema, pero por supuesto no le dijo nada a la jueza a cargo del caso. Y finalmente la jueza determinó, por un espíritu que seguramente vio el sistema, que había discriminación algorítmica, pero una discriminación que no era intencionada. Hubo una multa simbólica y también una compensación para las personas que repartían. Pero era mucho más simple. El sistema, ¿qué es lo que quería hacer? Ganar más dinero, como todos los sistemas hoy en día que piensan solo en ganancias económicas. Y básicamente en cualquier de estos mercados de repartir comida, la hora de mayor demanda es la cena. La gente no quiere salir de noche, pide comida para la casa, pero hay gente que no puede repartir esa hora. Mujeres, por temas de seguridad, personas con hijos, personas con dependientes, y por supuesto es legal no trabajar de noche en la mayor parte del mundo. Así que el sistema estaba discriminando a las personas que no podían repartir de noche y tenían menos trabajo que las personas que solo podían repartir de día. La solución es muy simple: darle más trabajo durante el día a las personas que solo pueden repartir de día y los salarios se equiparan un poco. Esto es interesante porque es un sesgo que no viene de los datos. Es un sesgo que es generado por el algoritmo tratando de maximizar una cierta función de costos o ganancias. Así que hay que acordarse que los sesgos no están solo en los datos, la mayor parte del tiempo están en los datos, son sesgos humanos, pero muchas veces también los crean los algoritmos, sobre todo si los algoritmos amplifican un sesgo. Ya no es culpa de los datos solamente, también es culpa del algoritmo. Eso pasa en muchos ejemplos y lamentablemente hoy no tengo tiempo de mencionarlo. Y también que se crean en la interacción de los sistemas con las personas. Todo el tema de los sistemas de recomendación que hablé es un ciclo vicioso donde se generan sesgos de exposición y popularidad por las cosas que te están mostrando. De hecho, tú no puedes escoger algo que no te muestran. Ese es el sesgo de exposición. Y tú tiendes a escoger lo primero que te muestran porque es más popular y porque está en la posición número 1. Es un sesgo de oposición que se genera un sesgo de popularidad. Solamente le quiero mostrar un ejemplo que mostré en Chile que me parece interesante porque estoy ayudando a una startup que es para detectar sesgos en documentos. Entonces, por ejemplo, aquí la frase tiene muchos sesgos, dice: las mujeres son lloronas y los hombres no lloran. Y el sistema dice, hay un sesgo de género que está aquí, pero el sistema dice también cómo se puede corregir. Las personas pueden expresar sus emociones de diferentes maneras, algunas pueden llorar y otras no. Y esto es completamente automático. Yo no lo podría haber dicho mejor. Este es un ejemplo de las técnicas de modelos de lenguaje que usa ChatGPT y otros. Bueno, pero hay más ejemplos y voy a mencionar un par más. Es también interesante porque tiene que ver con un tema que está subyacente en muchas aplicaciones y mucha gente no se da cuenta y las empresas no se dan cuenta. Otra vez en la pandemia, con una razón válida. No queremos hacer un examen donde van a estar muchos estudiantes juntos. Vamos a predecir la nota del examen, que ya tiene problemas éticos. Vamos a predecir tu nota.
Por supuesto, la predicción implicó que los estudiantes de colegios públicos tuvieran notas más bajas que los de estudiantes de colegios privados. Lo que en promedio es cierto, pero hay buenos estudiantes en todos los colegios. Es decir, esta es una distribución. Y por supuesto, lo que pasaba era que estábamos promediando personas. Por supuesto, hubo un escándalo y esto nunca fue usado porque no podía ser usado, no era ético y tampoco era científico. Pero aquí está la gran pregunta que hay que hacerse, es ¿quién dijo que mis datos pueden predecir el comportamiento bancario de Martín? Sobre todo si Martín no pidió nunca un crédito. Tiene recién 20 años, va al banco y le dice, no, tú eres muy riesgoso, tú eres joven. Eso es lo que pasa hoy en día. Y esto pasa con becas, con muchas otras cosas, donde se supone que datos de otras personas pueden servir para predecir el comportamiento de otra persona. Eso no es ciencia, eso no es ético, pero lo estamos haciendo todos los días. Además hay que recordar que los datos son una aproximación de la realidad. Los datos no capturan el problema completo. El contexto de las cosas generalmente no se puede expresar en datos. Bueno, todo esto era antes de la IA generativa. Y de repente, el 30 de noviembre del 2022, sale ChatGPT, que usa GPT 3.5 en ese momento, ahora usa GPT 4. Y me gusta este meme que dice que ahí está, como en una pasta muy fácil de usar, todo el conocimiento humano. Ahora, ¿qué es esto? Para mí esto es reemplazar lo que teníamos. El problema que tenemos con las redes sociales es procrastinación, ¿no? Perder el tiempo. Todos lo hacemos. No voy a preguntar quién lo hace porque no lo voy a creer. Pero también abrimos ahora una caja de Pandora. Cada vez la tecnología está más cerca de nuestro cerebro. Y esto lo que va a generar hay una columna muy interesante en la revista Time, mediocridad. Nos vamos a conformar con lo que la máquina genera. Para muchas personas eso es mejor de lo que pueden hacer. Para otras personas no, pero la pereza es humana. Y aquí aparecen otros problemas. Y ChatGPT es muy cariñoso conmigo porque me da buenos ejemplos. Esto pasó en Brasil. Un brasileño preguntó, deme nombre de 5 brasileños famosos que hayan fallecido y trabajan en inteligencia artificial. Yo soy el segundo. Y dice que, aunque soy chileno, yo soy considerado como brasileño porque trabajé mucho tiempo en la Universidad de Sao Paulo. Mentira, nunca ni siquiera he vivido en Brasil. He visitado muchas veces, pero nunca he vivido. Sí que había muerto. La verdad que soy un robot, pero cuando lo digo nadie me cree. Así que no hay problema. Así que el 2022 estuve muerto. Le pregunté a ChatGPT por qué. Me dijo que probablemente cáncer, no COVID. Y daba distintas respuestas en portugués y sabía que era leucemia. Así que en portugués estaba bien claro por qué había muerto. Y que habían informes sobre mi muerte. Entonces le pedí que me mostrara algunos de los informes y dijo que no los tenía. Pero que seguramente eran de la CM, de la Sociedad Chilena de Ciencia de la Computación, que no está tan mal si alguien hace un informe cuando yo me muera. Espero que eso no pase pronto. Y buenas noticias. Un mes después, cuando apareció ChatGPT con GPT-4, dije, a ver, que ¿estoy muerto o no? Y no. Pero está lleno de errores mi biografía. Y todos esos son errores. Así que me había resucitado, pero con mucho más logros. Así que no estuvo mal. En un año gané premios que nunca he ganado por estar muerto. Ahora, aquí hay otro problema. ¿Se acuerdan de la famosa Torre de Babel? Que el castigo, si ustedes creen en una novela muy famosa, distintos idiomas para que no nos entendamos. Pero si tenemos distintos chatbots que tienen distintos conocimientos, eso va a ser mucho peor. Y eso pasaba con ChatGPT 3.5. Le preguntaban cuántos continentes habían en inglés y decía 7 porque América son 2. Y después te preguntabas en castellano y como había dicho 7 tenía que ser coherente, decía 7, pero los dos últimos eran Australia y Oceanía. Ya, o sea, se convencía a sí mismo que tenían que ser eso. Y ahora todo es en inglés. Es decir, la pregunta se traduce al inglés, se contesta en inglés y se vuelve al lenguaje original. Bueno, esto tiene dos problemas. Primero, colonización cultural. Ahora sí son siempre 7 continentes y son los de Estados Unidos. Y también hay discriminación lingüística porque ChatGPT solamente entiende 95 idiomas y hay 7.000
pero no quiero ser preciso, dice que son 7.099 idiomas. No sé cómo llegan a tal exactitud. Eso significa que hay 7.000 idiomas que no son soportados. Y yo hice el cálculo, 15% de la población de la Tierra no habla uno de estos 95 idiomas. O sea, no es una cantidad despreciable. Sin contar el 30% que no tiene internet. ¿Vieron esto el año pasado, no? El Papa por fin vestido en forma moderna. Muy bien hecho. O, por ejemplo, esto, antes de que fuera la corte en Nueva York. Esto es desinformación, noticias falsas. Puedo crear imágenes que parecen muy reales. Y el otro día hice un test que hay, si uno podía reconocer caras artificiales, saqué 50%. O sea, aprobé. Yo creo que eso es lo mismo que hacerlo al azar. Así que no aprobé nada. No puedo reconocer qué cara artificial y qué cara. No, es muy difícil. Y ya hace casi un año, personas mostraron que, por ejemplo, con 8 minutos y algunos dólares, uno podía hacer el video que uno quería, con la voz que uno quería, diciendo lo que uno quería. Y esto ha ocurrido. Y, por ejemplo, en junio del año pasado, incluso el Congreso de Estados Unidos estaba muy preocupado de este tema y una mujer testificó cuando la llamó su hija y le dijo en la voz de su hija que tenía problemas y tenía que mandar dinero para, por ejemplo, rescatarla de un secuestro. Así que vi hace poco un video muy bueno de un banco peruano donde muestran lo que uno tiene que hacer en estos casos y que habían 2 recomendaciones muy buenas. Primero, tener una palabra clave en la familia, como los sistemas de seguridad. Así que tú dices la palabra clave, si la persona lo sabe, ya sabe que la voz es falsa. Y segundo, tratar de verificar si la persona está donde dice que está o si puede estar ahí. Y es muy fácil porque basta con que alguien llame al móvil correcto al mismo tiempo que está recibiendo esta llamada. Y esto está pasando en todas partes, incluso en España. Supongo que vieron esto en septiembre, en Extremadura, donde adolescentes desnudaron a sus compañeras mujeres y una de ellas fue extorsionada para no mostrar las fotos. Es decir, cualquier persona puede usar esto, no hay que ser experto en informática. Un adolescente de 15 años puede hacer esto en minutos y está pasando. Y aquí esto lo enlazo con ya temas de salud mental, porque si uno está pensando en hacer esto, que es bullying, uno puede hacer otras cosas. Y el primer caso ya es más antiguo. De hecho, usaba GPT-2. Una persona que llevaba como 7 años casi depresiva por la muerte de su novia, encontró un sitio donde podía, lo que en inglés se llama un fine tuning, o sea, personalizar un modelo, y alimentó ese sistema con todas las comunicaciones que tenía con su exnovia, ex en el sentido de que está fallecida, correo electrónico, chats, cartas, todo, y habló de nuevo con su novia, Jessica. Voy a traducir aquí. Ella le dice, debes estar despierto, qué bien. Y él le pregunta, ¿es realmente tú? Y como habla como ella, pues por supuesto, soy yo. ¿Quién más podría ser? Yo soy la chica que estás tú muy enamorado. ¿Cómo es posible que preguntes? Y entonces él le dice, ¿por qué estás muerta? ¿Ya? Ahora, mucha gente pueden creer esto, y eso es parte del problema. Creer que están hablando con un ser humano o creer que están hablando como el famoso ingeniero de Google, con una máquina que tiene sentimientos y que incluso podría ser una religión futura, que es lo que él proponía. Bueno, el año pasado en China, otra persona usando Midjourney hizo lo mismo con ChatGPT, pero ahora no solamente era hablar con ella, sino era ver a su abuela y escuchar a su abuela. La pregunta es, ¿esto sano? Tal vez con la abuela puede ser que sí, con la exnovia yo creo que no, pero no sé cuáles son los límites, yo no soy psicólogo, pero en algún momento si esto es adictivo puede ser complicado. Un poco antes salió una entrevista muy interesante en The Guardian, de nuevo, de Jaron Lanier. Jaron Lanier es uno de los fundadores de lo que se llama la realidad virtual o realidad aumentada. Trabaja para Microsoft y dijo algo que yo estuve completamente de acuerdo inmediatamente. Dijo, el peligro no es que la IA nos destruya, el peligro es que nos vuelva locos.
¿Mm? Ahora, lo que él no sabía, y yo tampoco podía imaginar cuando vi esta entrevista, es que en menos de una semana más tarde habría un incidente que le daría la razón. Después de 6 semanas de estar conversando con un chatbot, que no es ChatGPT, que tenía un avatar, que él llamaba Elisa, este era un estudiante de doctorado, seguramente de informática, si sabía lo que era Elisa, se suicidó. ¿Mm? Y dejó todo el registro de las conversaciones, lo encontró su esposa y 2 hijos, así que esta es una familia que ha sido destruida por un chatbot, algo triste. Es el primer caso, pero lamentablemente yo creo que no va a ser el último. Y les dejo que lean la última conversación que salió publicada en francés en Bruselas, y ahí está traducida al castellano, y ustedes pueden decidir si el chatbot ayudó o no a esta persona que tenía problemas mentales, por supuesto, a tomar la decisión. Algo importante es que está implícito que cuando fallezca se va a encontrar con el chatbot en el más allá. Es decir, van a encontrarse. Supongo que esto le recuerda a la película Her, a los que vieron esta película. Y finalmente, justamente el último día casi del año, sale un artículo muy interesante en Político donde se muestran 2 chatbots especializados en psicología, uno hecho en China, con un ex estudiante de Seligman, que habla como Seligman y da consejos como Seligman. Este es un famoso psicólogo, sobre todo en China, aunque es de Estados Unidos. Y en Texas hicieron uno de Esther Perel, si la conocen, una famosa psicóloga belga que vive en Nueva York, que es experta en relaciones de pareja. Y esta persona lo hizo porque tenía un problema de pareja, pero no podía pagar el costo de Esther Perel, que es muy cara. Así que, ¿por qué no hacer un psicólogo que hable como ella? Y parece que en este caso fue útil. Y bueno, quién sabe a dónde uno puede llegar. Ahora, Elisa, para los que no saben, Elisa fue el primer chatbot que se hizo en el MIT en el año 1966. Lo hizo este científico alemán, Weigelmann. Y en su primer artículo está esta conversación, que yo aquí la traduje usando la traducción de Google, y dejé los errores para mostrar que todavía la inteligencia artificial no es tan inteligente, porque tu novio te hizo venir. Eso ya es como increíble, porque eso es un error no humano. Yo creo que incluso la persona que escribe más mal nunca haría ese error de ortografía. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, supongo que pueden leer la conversación, ¿no? ¿No? Este es un chatbot muy simple que te sigue la corriente. ¿No? Pero como te sigue la corriente, tú no sabes que no es real. Y está marcado en amarillo todos los errores. Y esta persona, después de ver, hay un libro muy interesante que está en base a una entrevista que le hizo al comienzo de los años 2000, antes de que muriera una periodista alemana, y ahora está traducido al inglés, un libro sobre lo que él pensaba. Y básicamente lo que él pensaba, que había como abierto la caja de Pandora, que había abierto una dimensión que él pensaba que no existía, porque entre los ejemplos que cuenta es que su secretaria le pedía por favor que le dejara hablar con Elisa, porque en ese momento no todo el mundo tenía un ordenador. Entonces le decía, por favor, ¿puedo usar su ordenador? Me deja media hora, yo quiero conversar con Elisa, me gusta conversar con ella. Y decía, pero no puede ser si es una máquina. No, pero me gusta lo que me dice, me gusta cómo me habla, para mí es un ser humano. Entonces ya con todos los ejemplos de la gente que pensó que es ser humano, dijo esto no debiera ser usado, y ahí, como dice, nunca hay que confundir los ordenadores con los humanos. Pero eso está pasando hoy en día. El suicidio, hablar con la abuela, hablar con la exnovia. Así que esa es la primera parte de esta charla, que quiero que no humanicemos la tecnología. ¿Qué problema hay en esa imagen? ¿Qué está haciendo ese robot? Entonces los robots no piensan. Hacer que piensa. Y la gente se lo cree. Así que por favor no pongan robots pensando porque no piensan. ¿Ya? No alucinan, primero. Me molesta mucho que hablen de alucinaciones. Cometen errores. No piensan, nos imitan muy bien. No es tan difícil imitar a los seres humanos en muchas cosas. No tienen opiniones, pero las reflejan. No tienen intenciones, pero tienen consecuencias. Y no quieren manipularnos o dañarnos, pero causan desinformación y daño. ¿No? Si quieren recordar algo de esta charla, esta parte, una de las 2 más importantes. Ahora, ¿quién es la IA responsable? Primero, la IA ética no existe. La ética es humana. La IA no es un ser humano, no puede ser ético. No puede ser confiable. Me molesta que digan la IA confiable porque sabemos que la IA no funciona siempre.
Si hace 100 años vinieran y me dijeran, tengo un nuevo medio de transporte, te quiero vender un pasaje. Y digo, ¿pero cómo se llama ese medio de transporte? Se llama la aviación confiable. Yo no lo compro. Porque si me tienen que poner confiable es porque no funciona. Y eso es lo que pasa. No sé por qué lo ponen. Y bueno, y también tenemos este sesgo de transformarlo todo en ser humano. Por ejemplo, si todos los robots fueran como arañas, sería mucho más fácil de que caminen, pero insistimos en que sean humanos y es mucho más complicado. Y por alguna razón nos gusta jugar a ser dioses y la gente espera que las máquinas sean mejores que nosotros. Y hay una paradoja, porque están aprendiendo de nosotros. Y hay un libro muy interesante, un colega chileno, César Hidalgo, con sus colaboradores escribió este libro de cómo las personas juegan a las máquinas. Y encontraron que somos más exigentes con las máquinas que con nosotros mismos. Es decir, errar es humano, pero para las máquinas no, aunque aprenden de nosotros. Así que una paradoja. Ahora, ¿cuáles son los valores éticos? Los 3 valores éticos fundamentales que vienen de la bioética. Los valores éticos en la práctica son la autonomía, es decir, el respeto a la dignidad humana, hacer el bien y no el mal, todas las religiones, espero, y la justicia, darle más oportunidades a las personas vulnerables. No creo que lo puedan leer, pero ahí hay propiedades de software que tienen que asociadas con la autonomía, con este balance entre no hacer daño y hacer el bien, y finalmente la justicia. Ahora, el verdadero conflicto ético ocurre cuando estos principios salen conflictos. Por ejemplo, tengo que encerrar a Martín para que no se haga daño. O peor, tengo que encerrar a Martín para que no haga daño a otra persona. Ese es un conflicto ético, es autonomía contra daño. Ahora, ¿cuántos conocen el famoso dilema del tranvía? Que ha aparecido a veces en las noticias, que el tranvía va a matar a 5 personas, pero si yo lo desvío solo mata a 2 personas. El problema es que si yo lo desvío, yo mato a 2 personas. Ese es el dilema ético. Bueno, pueden olvidarse de este dilema, nunca lo van a tener en su vida. Y los filósofos no sé por qué lo usan. Les voy a dar uno de verdad. Uno que tenemos hoy en día y se los voy a explicar después también los márgenes de esa ética. Digamos que son todas las personas atropelladas en el mundo. Nadie me tiene que convencer que los coches autónomos van a atropellar a menos personas. Eso seguro. Lo creo. Son mucho más responsables en cierto sentido que muchas otras personas. El problema es que las personas que van a morir en el futuro van a ser muchas menos, pero también van a morir personas que no estaban en peligro de morir. Como la mujer que cruzó en bicicleta en Arizona. Como un niño que corrió muy rápido al centro de la calle para buscar una pelota, se agachó sobre la pelota y el sistema pensó que era una pelota. O una persona mayor que cruzó muy lentamente la calle, vio el coche, entró en estado de pánico y no se movió y el coche pensó que era un objeto inerte y pasó sobre ella. Entonces la pregunta, ¿salvamos a hombres, estoy usando el estereotipo, pero es cierto, hombres irresponsables jugando con el piloto automático? ¿Y vamos a matar a algunas personas mayores o algunos niños? No tengo respuesta. Yo creo que esto es una respuesta que depende del contexto, la ética siempre depende del contexto, depende de la cultura, depende del caso particular, etc. Y para mostrar esto, de que la ética es personal, les voy a dar 3 citas que encontré de casualidad, pero al final las junté y tiene sentido porque este es el margen de la ética humana. En el año 1748, Voltaire dijo, es mejor salvar a un culpable y condenar a un inocente. Para los que saben aprendizaje automático, lo que está diciendo es que los falsos positivos son peores que los falsos negativos. Que todos sabemos eso. Lamentablemente hoy en día la evaluación de los sistemas de inteligencia artificial suponen que todos los errores tienen el mismo impacto. Lo que nunca es cierto, nunca. No sé por qué estamos midiendo los sistemas en base a esa suposición. Y también otro problema es que estamos midiendo el éxito, en cambio, en vez de medir el fracaso. Imagínense que ustedes fueran a la farmacia y pidieran un medicamento y le piden los efectos secundarios y la persona le dice, no lo sabemos. No lo comprarían, ¿no? Yo tampoco. Bueno, el año 1665, Blackstone, un famoso juez británico, dijo, es mejor que 10 culpables escapen a que una persona inocente sufra. Y es lo mismo que me dijo un médico cuando le pregunté a cuántas personas más verías que están sanas para que digamos, se nos pase un enfermo. Por ejemplo, un enfermo de cáncer. Me dijo 10 personas. Estoy dispuesto a ver 10 personas sanas más, o perder el tiempo. Yo pensé que me iba a decir 2.
Esto de formación de ingeniero más eficiente. 10. Bueno, muy poco tiempo después, Franklin, ninguno de ellos citó al otro, pero supongo que Franklin había leído a Voltaire y también a Blackstone, dijo, es mejor que 100 culpables escapen a que una persona inocente sufra. Así que esta es la varianza de la ética humana. 1 a 1 o 100 a 1. ¿Dónde están ustedes? Eso lo pueden contestar internamente. Por esto que, por ejemplo, el año 2020 comencé una ONG para el uso responsable de los algoritmos. Esto tiene un juego de palabras porque como tiene que ser para todos los sistemas, no solamente para la IA, esto es transparencia e inclusión algorítmica, pero ya está en el acrónimo de esto de Optia. Y hemos, por ejemplo, hecho el marco conceptual para la nueva estrategia de inteligencia artificial de Costa Rica y ahora estamos publicando otros documentos que son, digamos, en castellano para toda la comunidad. El año 2022 participé en la segunda declaración de la CM sobre los principios de los sistemas algorítmicos responsables. Los 3 que están en amarillo son los nuevos, los que son realmente nuevos. Yo soy uno de los 2 autores principales. Y el primer principio es mío, es como mi bebé. Legitimidad y competencia. Demuestre que el sistema es legítimo, es decir, que va a ser un beneficio mucho mayor que el daño social, y también muéstreme que lo puede hacer bien, porque si no lo puede hacer bien, mejor no lo haga. Parte de la competencia es la competencia administrativa. Hay muchos ejemplos donde el problema ha sido que una persona hizo lo que no podía hacer. Por ejemplo, directores de colegios en Francia decidiendo poner cámaras de vigilancia. O en el caso solvente de Holanda, un ingeniero decidiendo buscar fraude en subsidios estatales. Ya hay un problema cuando uno empieza a buscar fraude en personas pobres y no en personas ricas. Ya hay un problema ético ahí. Así que lo otro es minimizar el daño, por supuesto, pero dejarlo bien claro, hay que minimizar el daño. Y lamentablemente, como cuando la gente lee minimizar el daño, piensa que es solamente el daño humano, pusimos el 9. No estamos hablando solamente de los seres humanos, estamos hablando del planeta completo. También hay que limitar el impacto ambiental. Ahora, el orden, la primera vez que hubo una de estas el primer set de principios, que eran solo 7, el orden era al azar. Pero esto no es al azar. Esto hay cosas que hay que hacer antes de otras. Así que este orden es un orden más causal. Y yo lo puse en esta, que lamentablemente no traduje, porque no es fácil traducir todos los conceptos en palabras que tengan sentido. Algunos son muy ingleses, como contestability o auditability. Este es el orden. Yo estaba publicado un artículo que publiqué el año pasado. Entonces, hay una idea. Ahí viene legitimidad e incompetencia. ¿Y qué hay que hacer? Un análisis de impacto ético o de riesgo o social o de recursos o de derechos humanos, lo que ustedes quieran, pero hay que hacer este análisis. Tal como hoy en día se hace un análisis del impacto medioambiental para cualquier infraestructura que uno va a construir. Lo mismo debería hacerse con cualquier sistema que pueda afectar la vida de seres humanos. Ahora, cuando estamos diseñando y desarrollando, tenemos que hacer toda la evaluación correcta de validar que el sistema funciona como queremos que funciona, testearlo bien, ver que funciona en otras condiciones, etc. Y cuando está operando, tenemos que básicamente monitorear esto para que siga siendo cierto. Y aquí también entra la parte de mantenibilidad, que es muy importante, porque los sistemas cambian porque los datos van cambiando. Y también los contextos legales y sociales van cambiando. Ahora, cuando falla, es decir, no te preocupaste de la legitimidad de la competencia, falló, eso es lo que está pasando hoy en día, vamos a tener que hacer una auditoría. Por ejemplo, nos contrató en Estados Unidos al Instituto de Trabajo para hacer una auditoría de un sistema de salud porque habían tenido un problema legal por sesgos de género y de raza, y encontramos que lo habían hecho bien. O sea, no tenía ningún sesgo de género y de raza, pero encontramos otros sesgos. Por ejemplo, sesgo de edad. El sistema suponía que las personas jóvenes tenían que mejorarse más rápido. ¿Por qué? Porque eran jóvenes. Y también encontramos que las personas que tenían un problema de salud mental tenían que mejorarse más rápido porque las enfermedades de salud mental no son tan graves como las enfermedades físicas, que tampoco es cierto, pueden ser incluso peores. Así que eso está ahí subyacente en suposiciones. Hay un trabajo muy interesante que se hizo en Noruega, de que los sesgos de los programadores se trasladan al código. Así que, por ejemplo, a mí me gustaría hacer el siguiente experimento.
decirle a un grupo de hombres y un grupo de mujeres que hagan un sistema de recomendación. Estoy seguro que el grupo de mujeres va a hacer un sistema de recomendación mucho más empático y agradable de usar, pero nadie ha hecho ese experimento. Si alguien lo quiere hacer, Unidad para la Salle, experimento. Y distintos grupos también. Ahora, cuando tenemos daño, ya no tenemos nada que hacer. Ya vas a la corte, porque ya es muy tarde y cometiste daño. Y el caso más grave tal vez es el de Holanda, donde 100.000 personas, 26.000 familias, unas 100.000 personas, casos de inmigrantes, fueron afectadas. Ahora, muy importante, nunca hay que hacer una auditoría a un sistema que es ilegítimo. Y esto ha pasado también. Por ejemplo, dice, el sistema no tiene sesgo de género, funciona bien. Pero ¿qué pasa? El sistema usa técnicas que no son legítimas. Por ejemplo, pseudociencia. Así que lo primero que hay que hacer siempre en una auditoría es este análisis de impacto que muchas veces no se hace. En julio del 2022 creamos el primer comité de la ética de la IA internacional, donde cualquier institución puede pedir un consejo privado si tiene un problema de ética de la IA muy difícil, porque uno no necesita un comité de ética todo el tiempo. Segundo, hay muy pocas personas que entienden este tema. Y tercero, si tienes un comité de ética, vas a tener un conflicto de interés contigo mismo. De hecho, Google hizo un comité de ética de la IA en el año 2019 y una semana después tuvo que disolverlo. ¿Por qué? Porque cogió mal a las personas. Por ejemplo, estaba el consejero general de Palantir, que tiene un sistema como Gotham. Bueno, en abril del año 2021 apareció el famoso EU AI Act. Supongo que lo conocen. Está basado en riesgos. Pero la primera pregunta que tenemos que hacernos, y yo se lo hago esto a los abogados, si deberíamos regular el uso de cualquier tecnología. Esto es como decir, usted no puede usar el martillo para golpear a una persona. Porque tenemos que hacerlo para cualquier tecnología futura. Blockchain, informática cuántica, cualquier cosa nueva que se nos ocurra. Esto es un caos legal, porque no solamente tenemos que ser coherentes a través del tiempo, tenemos que ser coherentes a través de distintas geografías que no están de acuerdo en este tipo de cosas. Yo creo que tenemos que regular los problemas, aunque sea más difícil. Y eso es lo que hemos hecho hasta ahora, excepto con esto que es... Incluso la regulación de protección de datos es independiente de la tecnología. Es bien específica, pero independiente de la tecnología. Tenemos que hacer regulaciones que sean independientes de la tecnología, pero los políticos y los abogados no conversan tanto con los tecnólogos. Y muchos tecnólogos tampoco quieren conversar. Segundo problema. Yo digo que no use inteligencia artificial, estoy exento de cualquier regulación. Es un problema muy grave. No hay que dejar que haya este agujero legal para que no se deba usar. Y el tema de los riesgos es el tercero, porque el riesgo es una variable continua. Es muy difícil medir riesgo. Vieron el ejemplo que puse al comienzo. Es aproximado. No tengo idea dónde están esos valores de probabilidad de que ocurra tantas personas afectadas. Es lo mismo que pasó con las razas. El color de piel también es una variable continua. Y esto es algo que está muy bien explicado en este artículo de Harvard Business Review, que debería ser más conocido. Es el sesgo cognitivo que tenemos en crear categorías que no existen. Por ejemplo, el caso de la regulación de IA, del uso de la IA, está bajo y alto riesgo y prohibido. Y por defecto, sin riesgo. ¿Por qué no hicieron medio riesgo? No sé. Pero eso no existe. Lo de alto y bajo depende del contexto. Se supone que se pusieron de acuerdo el 9 de diciembre. Hace una semana se filtraron varias versiones de lo que se supone que pusieron de acuerdo. Si se hubieran puesto de acuerdo ya estaría publicado. Así que no se han puesto de acuerdo, pero tenían que decir que estaban de acuerdo por temas políticos. Y supongo que los pueden suponer cuáles son los temas políticos del segundo semestre del año pasado. Ahora, incluye la IA generativa. Es parte del problema. Y ahí es parte donde no se ponen de acuerdo. Por ejemplo, Francia quiere que los modelos de lenguaje sean abiertos y que no haya muchas regulaciones en ese caso. Es algo que todavía no se sabe exactamente qué va a pasar. El año 2022 también la Casa Blanca publicó
este primer anteproyecto para los derechos de la IA. No me gusta mucho esto de los derechos de la IA porque está hablando en realidad de los derechos de las personas con respecto a la IA. Pero algo muy importante que hicieron es que, aunque dice inteligencia artificial acá, en la segunda línea dice los sistemas automatizados. Para cualquiera, no solamente IA. Y el año pasado el presidente Biden hizo esta orden ejecutiva para tener una inteligencia artificial segura, en inglés segura y segura, hay dos tipos de seguridad, segura y confiable. Siguen usando confiable, no se puede hacer nada. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea tienen programas de investigación en IA confiable. Y algo que sí hacen muy bien Estados Unidos, que cuando hacen orden ejecutiva es porque ya tienen la mitad hecho. Así que inmediatamente, una semana más tarde, el NIST, que es la institución que hace todos los estándares en Estados Unidos, anunció el Instituto sobre la IA segura. Ahora, ¿qué pasa en China? Unión Europea, Estados Unidos, China, el tercer foco, publicaron la primera regulación para la IA generativa, y es la mejor que he visto. La mitad es política, se la podemos sacar, la otra mitad es increíble. Vieron todos los casos. Esto está traducido, por supuesto, no sé exactamente, creo que todavía no está aprobada, pero es interesante porque ¿por qué está tan bien hecha? ¿Por qué se preocuparon de todos los temas, de desinformación a derechos de autor? Bueno, porque, por ejemplo, Harari, supongo que muchos lo conocen, no siempre estoy de acuerdo con él, dijo en esta famosa columna del año pasado de The Economist que básicamente este era el peligro más grande para la democracia. Pero se queda corto. Los chinos son más inteligentes. Es un peligro para cualquier sistema de gobierno. Si ustedes inyectan la suficiente desinformación en un sistema, es un caos. Y por eso los chinos están preocupados también de esta tecnología. Así que para terminar, algunos pensamientos finales. Todo esto es un reflejo de nosotros mismos. O sea, no hay mundos virtuales. Somos nosotros mismos. ¿Y cuál es el problema? Amplifica todo. Internet fue el primer amplificador. La IA generativa amplifica aún más. Como ya dije, algunos países van a tener beneficios, las personas vulnerables van a tener daño, y esto es el eterno problema del ser humano. Y finalmente, si uno quiere cambiar esto, lo primero tenemos que ser conscientes de nuestros sesgos, de nuestra ética, y entender más ética, ¿no? La ética es un problema actual. Es decir, mucha gente no tiene ética política, comercial, y es parte del problema. Y por supuesto, si todos los sistemas tuvieran esta sería mi regulación número 2. Regulación número 1, hacer el análisis de impacto ético. Y regulación número 2, el objetivo del sistema tiene que ser empoderar a las personas en vez de reemplazarlas, hacerlas más eficientes. Nadie estaría preocupado de la IA si esto no fuera cierto. ¿Por qué? Porque si eso es cierto, podemos tener una utopía increíble donde todo el mundo hace lo que le gusta, la IA hace todo lo que no nos gusta, y en ese mundo todos son felices. Esa es mi utopía. Así que para terminar, no estoy preocupado por la inteligencia artificial, ya lo dije al principio, lo repito ahora, estoy preocupado de la inteligencia natural. ¿Ya? Que, como alguien dijo, el sentido común es el menos común de los sentidos. Voltaire dijo algo parecido, pero me gusta más esta versión. Y quiero terminar con una pregunta, y que la pregunta yo creo que en este momento la tiene que hacer la inteligencia artificial. La pregunta es, ¿podemos pensar? Porque si seguimos usando ChatGPT, en 10 años más vamos a pensar bien poco. Muchas gracias. Bueno, como siempre, Ricardo, una excepcional conferencia. Ha sido realmente muy instructivo, unos puntos de vista polémicos en algunos casos que generan, por supuesto, posturas diferentes. Así que, si os parece bien, vamos a iniciar un turno de preguntas. Si hay alguno de vosotros que quiera hacer una pregunta a Ricardo, pues a partir de este momento lo podéis hacer. Y si con levantar la mano ya es suficiente. Yo, de todas maneras, voy a romper un poquito el hielo, ¿no? Y una de las preguntas que te quería comentar es que
nos estamos acercando cada vez más a modelos de inteligencia artificial que emulan muy bien el pensamiento humano. Estoy totalmente de acuerdo con la postura de que una cosa es una emulación, otra cosa es que realmente eso sea inteligencia. Según Bertrand Ampli, la teoría general de sistemas decía que si teníamos dos sistemas con características diferentes y los poníamos a trabajar juntos, había características emergentes que no existían en las partes. Lo que significa que realmente cuando hablamos de machine learning, para no hablar de inteligencia artificial, tendríamos que vigilar esa relación de alguna manera. Es decir, ¿estaríamos hablando de relaciones éticas más que de una ética en sí? ¿Tendría el ser humano que aprender de alguna manera a trabajar con estas herramientas para no infringir los principios éticos para los que tanto ahora nos están preocupando? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, es muy amplia la pregunta. Parte de los problemas de lo informático es que a veces contestamos preguntas que no deberíamos contestar porque no somos expertos en ese tema. Como dijo Andreu en una de sus columnas, la persona que te va a reemplazar no va a ser la IA, sino una persona que sabe usar la IA. Así que yo creo que hay que hacer eso. Hay que, lamentablemente, queramos o no, enseñarle a todos los niños a usar bien estas herramientas. Pero en el sentido de ir más allá. Por ejemplo, yo hago que los estudiantes las usen y me digan cómo se puede mejorar. Es decir, incluso les puedo dar yo la respuesta. Mira, ChatGPT me responde esto. Muéstrame que eres humano, hazlo mejor. Y si no lo pueden hacer mejor, tenemos un problema humano. Ese es el primer tema. Después yo creo que esto de las propiedades emergentes, yo soy un escéptico. Yo creo que las propiedades emergentes tienen que salir de sistemas mucho más complejos que una red neuronal. Eso puede ocurrir, pero de una red neuronal yo creo que no hay estas propiedades emergentes que en la mayor parte de los casos se ha visto también y no hay claridad que son espejismos. Hay un artículo que muestra que estas propiedades son espejismos. Muchas veces está ya en los datos. Por ejemplo, me encantó eso, un ejemplo en el New York Times que dijo, mira, pensaba hacer cosas tan inteligentes como si tú pones 5 cosas, ¿cómo las pones tú encima del otro? Por ejemplo, en un ordenador, después había que poner 6 huevos, los 6 huevos los puso algo encima, un libro encima de los 6 huevos, perfecto. Y después le dijo, y ahora pongo un lápiz encima. Y ahí lo puso en forma vertical. Ahí ya falló. Que en vez de ponerlo vertical, que lo obvio. Y lo que pasa es que estos sistemas, y ahí vuelvo a Wittgenstein, no tienen una concepción del mundo, no tienen los sentidos. La diferencia principal es que nosotros tenemos los sentidos y podemos interactuar con el mundo. Sabemos otras cosas como olores, sabores, tacto. Esto sería como que tú naces encerrado en la cárcel a oscuras y te dicen, mira, toma todos estos audiolibros, escúchalos y te imaginas el mundo. Sí, me voy a imaginar un mundo que va a ser un mundo irreal y que seguramente no voy a entender muchas cosas. Y aquí me recuerdo una conversación que hubo, que yo era un espectador de un panel entre biólogos animales, que no me gusta porque nosotros también somos animales, pero ellos se dicen biólogos animales, o sea, no de nosotros, que contaron un experimento muy interesante que hicieron con delfines. Por ejemplo, el típico experimento de, yo tengo esta botella y yo pregunto, ¿dónde está la botella? Todos ustedes saben dónde está la botella. No la he soltado, así que no había ningún ruido, saben que está todavía en mi mano, aunque no la ven. Bueno, se hacen esto con un delfín. El delfín no sabe en qué balde está. Es decir, si tú lo escondes un pescado, no saben, es como al azar. ¿Saben por qué? No. Porque los delfines tienen muy mala vista, están bajo el agua. Todo lo hacen vía sonar. Saben dónde está si hay un sonido. Entonces sería lo mismo que que los delfines me toman a mí, me hacen un experimento conmigo. Me ponen un pescado a 100 metros debajo del agua, me dicen, ¿dónde está? ¿En este o en este? No veo nada, ¿no? Imposible adivinar, elijo al azar. Así que muchas veces lo que pasa también es que estamos midiendo inteligencia en nuestra escala, cuando posiblemente la inteligencia de las ballenas sea mucho mayor a la nuestra. Tienen un cerebro mucho más grande, pero son tan inteligentes que se hacen pasar por tontas, porque saben si no los podemos tratar de distinguir de nuevo. No, parece broma, pero puede ser cierto, ¿no? Y ahora parece que estamos tratando de hablar con ellas y la IA puede que entienda cómo hablan y ha habido un experimento exitoso de cómo hablar con las ballenas. Entonces yo creo que muchas veces uno de los problemas es que medimos todo en función de nuestros estándares
y no en base a los estándares correctos. ¿Ya? Que no responde a tu pregunta, pero creo que aporta información a por qué no quiero responder toda esa pregunta. Yo creo que tenemos que aprender a convivir de complementarnos. Pero, por ejemplo, si llegamos a esto de darle derechos, como en la película Bicentenario, ya tenemos problemas. ¿Por qué le queremos dar derechos a cosas que nosotros creamos? Es otra vez pensar que somos dioses y meternos en problemas, porque entonces si llegamos a Blade Runner, tenemos otros problemas. Totalmente de acuerdo. ¿Alguna pregunta? Si no, aprovecho yo para hacer otra, porque... ¿Sí? Sí. Por ahí va parte de mi pregunta y parte de la... ¿Quieres el micrófono? Sí, no te digo para que lo puedan oír. No, yo te escucho, pero tal vez están grabando. Pero tal vez fuera no te puedan escuchar. Bueno, por ahí va parte de la pregunta y de la reflexión. Bueno, lo primero de todo, felicitarte, o felicitarle, porque la verdad es que la presentación ha sido magnífica, pero por ahí va un poco la parte de la reflexión. Cuando describías los errores cometidos por la inteligencia artificial como no humanos, yo ahí no estaba de acuerdo, porque en última instancia siempre es un error humano. Y tiene mucho que ver con el concepto de accountability. Al final tiene que haber un responsable que es el que ha diseñado esto. Bueno, pues uno de los conceptos. La responsable no es la pobre operadora que le han cargado el muerto como siempre, que se lo cargan siempre a los que menos se pueden defender. O sea, al final está la responsabilidad en quien lo diseña y eso siempre es algo humano. Sí, solo para aclarar, cuando digo error no humano, es un error que un ser humano no haría. No estoy diciendo no estoy diciendo que no hay un humano responsable. Vale. Siempre somos responsables. Pero me refiero a que son, por ejemplo, hay otro error clásico de un coche autónomo que de repente en un puente giró drásticamente a la izquierda y saltó al vacío. ¿Y por qué? Porque había aprendido que al borde del camino siempre había algo verde y en el puente no había nada verde. Y pensó que era la continuación del camino. A eso me refiero. Porque no tenemos esta parte física, esta parte del cuerpo. El cerebro sin el cuerpo no es nada. Porque no tenemos eso. Se cometen estos errores que yo digo que una persona nunca cometería. Esa es la definición. Por eso al final estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Es decir, no le podemos reconocer derechos al sistema en sí, porque no los puede tener. O sea, al final el derecho siempre está en la persona. Sí, pero mira la cantidad de artículos publicados sobre eso. Sí, no, es tremendo, estamos de acuerdo. La segunda es, bueno, nos interpelaba a los juristas, a los que nos dedicamos a esto. ¿Eres abogado? Sí, soy abogado y yo me dedico a temas de derecho de tecnología. Sí, bueno, tengo la gran suerte de llevar 30 años en esto, con lo cual he visto el mundo de antes de Internet y el de ahora. Y yo creo que eso es una gran ventaja. Sí, sí. Pero bueno, pero eso sería otra reflexión. A lo que voy es, yo creo que estoy también muy de acuerdo en que no podemos inventar un tipo de responsabilidad o regular una tecnología de manera específica, porque nos meteremos en un lío. Yo lo que creo que está intentando hacer el reglamento de inteligencia artificial es definir qué elementos queremos implementar para llevar un mejor control de riesgos. Pero al final el concepto de la responsabilidad siempre será el mismo. Siempre será el mismo. Sí. Y de hecho hay una normativa general europea sobre responsabilidad general de productos que al final también va a aplicar en última instancia esto, ¿no? Pero yo ahí estoy de acuerdo. O sea, yo no creo que la intención del reglamento sea tanto regular específicamente una tecnología, sino de qué le vamos a pedir para intentar evitar esos riesgos. No. Creo, ¿eh? Sí, pero por ejemplo en la regulación hay artículos que no se pueden hacer cumplir técnicamente. Y segundo, está todo el tema de medir riesgos, que no sabemos, y todos los ejemplos, todo es en base a ejemplos. Es decir, estos sistemas están prohibidos, pero ¿qué pasa con todos los otros sistemas que van a estar prohibidos que no existen? Eso va a ser un pandemonio. Sí, va a ser. No sé, yo creo que nos vamos a divertir mucho. Y la última reflexión, y con eso no pregunto más. Aparte del hecho de no darle derechos, no sé si, un poco como creo que explicaba Asimov, no sé si el riesgo está en que precisamente puedan controlar su propio suministro de energía y que no los podamos desenchufar. Porque hay un ejemplo muy típico, bueno, creo que es muy conocido. Creo que era Facebook que estuvo diseñando un sistema, una solución de inteligencia artificial basada en lenguaje, y se empezaron a dar cuenta de que el sistema estaba empezando a crear un lenguaje que solo ellos entendían y lo tuvieron que desenchufar. Y el día que no podemos desenchufar, ¿qué? Y ahí lo dejo. Sí, bueno, estos ejemplos cuando se ponen en las noticias no están muy bien explicados, pero ya se sigue haciendo eso. Por ejemplo, hay sistemas, por ejemplo, de visión por ordenador, donde un sistema trata de explicarle al otro lo que está en la imagen. Y si el otro adivina la imagen correcta, por ejemplo, tiene 4 posibilidades de adivinar, le dice sí. Y para hacer eso inventan un lenguaje.
Ahora, inventar un lenguaje no tiene nada de malo. O sea, yo creo que pensar que porque alguien va a inventar un lenguaje va a ser peligroso en el futuro es lo mismo que pasa cuando vemos a alguien que no entendemos qué es lo que habla y sentimos miedo porque no entendemos lo que habla. Yo creo que ese no es el problema, porque no tienen intención estos sistemas. No hay intencionalidad. Pero puede causar daño por problemas de incompetencia humana en el diseño de ellos. Y ahí es donde está el riesgo de no poder desenchufar, digo yo, porque seguirá generando un daño, ¿no? Sí, yo creo que siempre vamos a poder desenchufarlo, basta con cortar todo el sistema eléctrico. De hecho, yo me preocuparía más con el sistema eléctrico. Por ejemplo, es muy vulnerable el sistema eléctrico y no tiene nada que ver con inteligencia artificial. No sé si conocen la historia, hay una historia que no es conocida, pero hace 20 años toda la ciudad de Auckland, en Nueva Zelanda, estuvo como 3 meses sin energía eléctrica. ¿Se imaginan 3 meses sin energía eléctrica en Barcelona? El caos. No tiene nada que ver con inteligencia artificial, pero somos tan dependientes de algunas cosas que no sabemos qué significa estar sin internet, estar sin electricidad, estar sin agua. Yo me preocuparía más. Algo que nos enseñó, creo que el COVID, bueno, nos mostró, no sé si hemos aprendido. La resiliencia es mucho más importante que la eficiencia. Así hemos llegado hasta aquí, pero nos estamos olvidando de eso. Muchas gracias. ¿Por allí? Sí. Sí. Esta última frase. No, atrás. Sí. Para que haya un cambio, haya paridad de género en las preguntas. Hola Ricardo, ¿cómo Hola, estás? mucho gusto. Gracias por venir. A ver, yo voy, o sea, me ha encantado, como siempre. Así hago un resumen de, bueno, analizáis casos previos a un lanzamiento y luego también el análisis, si es ético o no es ético, post lanzamiento, ¿no? Es decir, cuando hay casos y noticias, etc. Entonces, me gustaría ir a lo tangible, al día a día, al menos en mi caso, porque tengo esa duda, que es cómo ves la inteligencia en un futuro en los negocios, en las empresas. Por ejemplo, si sabemos que estos casos detrás hay un desarrollador, hay una persona en el que aplica condiciones a estos algoritmos, etc., es válido el que cada trabajador en este sector debería de pasar un test psicológico, por ejemplo, para pues lo que tú has dicho antes, ¿no? De lo de la salud mental, de si estamos todos cuerdos, ¿no? Digamos, ponle, ¿vale? Para no hacer sentir mal a nadie. Y luego, si el tema de perfiles en los trabajos va a cambiar, es decir, yo me estoy imaginando una fábrica en el que bueno, hay personas, ¿no? O sea, mi padre trabaja en una fábrica y hay partes de la cadena de producción donde ya no hay personas, sino hay máquinas. Entonces, dentro de digamos, de esta situación, estas máquinas deberían de desgravar, no desgravar. La empresa tendría que tener en cuenta estas situaciones. ¿Qué pasaría con ese trabajador que ya no entra en esa cadena, sino... No sé, puede ser que se creen perfiles o... Bueno, que me expliques un poco esto. Gracias. La primera pregunta sobre los test psicológicos. Yo tengo problemas con los test psicológicos. Yo creo que la pregunta es independiente del test artificial. Es decir, uno podría hacer eso siempre, porque basta con que tengas una persona que genere un mal ambiente para que se destruya un grupo. Y eso lo he visto. Así que yo creo que tiene que ver más con cómo hacer que el trabajo sea agradable. Pero a mí no me gustan los test psicológicos. Y como no soy psicólogo, tampoco voy a opinar. Porque primero ahí está suponiendo que existen buenos test psicológicos y no hay consenso sobre eso. De hecho, hay una historia muy interesante de todos estos tests que te hacen para elegir candidatos también, que tiene relación con esto. Por ejemplo, el ejemplo que les conté de una auditoría que demostró que uno de estos sistemas no tenía sesgo de género, que cumplía con la recomendación de la Oficina Federal del Trabajo, que por ejemplo, que hay no es paridad de género, pero hay una relación, digamos, un poco más favorable a la que existe en el mercado. Parte del problema fue que usaban juegos de vídeo para elegir a la persona, y entonces al decir que el sistema no tiene sesgo de género y que funciona bien, estaba legitimando el uso de juegos de vídeo para decidir qué persona es la mejor, que científicamente no está probado. Entonces, eso es lo que me preocupa a mí, que se usen herramientas que parecen test muy serios que realmente no son muy buenos. Otro ejemplo que encontré era una
la directora de un grupo que dijo, yo sé que esta persona postuló y la conozco muy bien, la quiero contratar, pero ¿por qué no está en la lista de candidatos? Le dice, es que no pasó el test yo quiero hacer el test. Lo hizo ella, era una directora, era brillante y tampoco pasó el test. Dije, este test no sirve o me tienen que despedir. Entonces ese es el problema. Yo creo que puede que estas cosas funcionen en promedio, tiene que ver con lo que dije, esto de promediar a la gente, pero en las puntas no funciona. Por ejemplo, una persona se aprende a pasar el test y contrata a una persona que es completamente mediocre y que no va a funcionar. O una persona que falla por una estupidez y es la persona más brillante que podría haber contratado. Son las puntas, son los problemas, son los casos especiales. Así que yo no usaría un test. Yo creo que hay que usar criterios humanos. No sé si tengo suerte o no, pero algo que me han dicho en todos los grupos que he trabajado, me dicen siempre, es increíble las personas, no la parte técnica, increíble las personas que tenemos, es un grupo increíble. Y digo, eso no es casualidad. O sea, me preocupo mucho más de eso, de la parte técnica. Porque como digo, si tú contratas a alguien que realmente no trabaja en grupo, que tiene mal humor, etcétera, o que discrimina, eso va a ir mal seguro. Ahora, el otro tema es el tema de hoy, de esto del futuro del trabajo. Pero como dije, el problema es el incentivo. El incentivo del hacer, no tienes que reemplazar personas, tienes que hacerlas más eficientes. Entonces, si pensamos que las máquinas van a reemplazar a los seres humanos en los trabajos duros que tal vez no debería tener una persona ahí, pero que esa persona pueda servir, por ejemplo, para, enseñarle a esa máquina o decirle cómo podría mejorar las cosas, eso es mucho más interesante. De hecho, tengo un ensayo que escribí sobre que es un dilema, que si queremos que estas máquinas mejoren el tiempo, tenemos que tener seres humanos que son mejores que las máquinas. Yo lo llamo los Jedis. Tenemos que tener Jedis en todo. Porque si no tenemos un Jedi en cirugía, el cirujano va a quedar ahí hasta ahí. Y los mejores cirujanos no son porque saben hacerlo una operación bien, son porque saben qué hacer cuando pasa algo que nunca había pasado. Digamos, generalizar el problema, adaptarse a un caso raro, encontrar algo que nunca había visto y saber qué hacer. Y entonces para eso significa que tenemos que tener personas haciendo tal vez cosas que queramos que las máquinas hagan para practicar. Porque si no practicamos no podemos ser Jedi. O sea, esto es como tenemos que tener aprendices para ser maestros. Y esto es un dilema porque eso significa que vamos a tener que mandar a algunas personas con los aprendices en vez de hacerlo con las máquinas, aunque sabemos que tal vez la máquina lo va a hacer mejor. Pero no tengo respuesta, pero son dilemas sociales que tenemos que resolver. O sea, cómo mantenemos un sistema donde los seres humanos seguimos aprendiendo y no entramos en la mediocridad. O sea, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes saben encontrar una dirección que nunca han ido en Barcelona sin el GPS? No sé si creerles, ¿eh? No sé si vas a encontrar un mapa en papel, ¿no? Bueno, estamos perdiendo habilidades ancestrales porque la tecnología nos está ayudando mucho y la pereza es fuerte. Entonces tenemos que estar conscientes de eso, de que no queremos perder esas habilidades. Había un meme que vi el otro día que decía, pronto vamos a poner en nuestro currículum que sabemos escribir a mano. Y el problema no es escribir a mano, el problema es transformar lo que está en el cerebro en palabras. Ese es el verdadero problema. Sí, había otra persona ahí que quería preguntar algo. Sí. Vamos aquí y después pasamos a ti. El Jack Jones. Gracias por venir con camisetas fácilmente identificables. Es que somos del sector. Bueno, muchas gracias por compartir tu trabajo. Yo no sé si es una pregunta o es compartir una experiencia justo de ayer que se transformará en pregunta después de explicar la experiencia. Mira, justo ayer en nuestra empresa, después de un mes y medio, tenemos una cita con OpenAI, 15 minutos para explicarnos precios y tal, ¿no? Entonces se conecta a la llamada, 15 minutos. Se conectan a la llamada y se conecta una mujer con un chatbot. Ostras. En ese momento, mi compañero y yo nos sentimos como, ¡wala! O sea, más... Claro, encima hay una barrera idiomática, bueno, muchos de aquí seguramente no, pero al fin y al cabo cuando naces en un país, o sea, tú estás más protegido, ¿no? Tu idioma es tu idioma. No solo había una diferencia idiomática, ¿no? Si además había un chatbot grabando la conversación.
bueno, esto quedó como así, ¿no? Llego a casa, le comparto a mi pareja, ostras, que... Pero la mujer era real. No, mira, hostia, No era real. esto va a ser singular, ¿eh? En el último minuto de cerrarse la conversación, por supongo, quiero decir, el típico ajuste de Google Meetup, ¿no? La imagen se duplica, ¿no? Y la mujer aparece, un fallo obviamente de software, ¿vale? Aparece en el chat, pues se duplica la imagen, ¿no? A lo que yo encima con mi compañero, Ari, manager de infraestructuras, le digo, ostras, después de ¿no? Le digo, ostras, esto es imposible, o sea, esa mujer es obviamente real, pero dentro de unos años esa mujer no será real. O sea, bueno, esto es muy visionario, desde el momento fue muy singular, ¿no? Vale, fuera de esto, entonces yo llego a mi casa, ¿no? Le comparto mi experiencia a mi pareja, le digo, ostras, y me dice, ostras, tú no sabrás, no voy a decir, en una universidad reconocida como la SAE, aquí en Barcelona, ella trabaja ahí, esta semana nos han puesto el chatbot, ¿no? El que te hace el resumen y tal. Digo, ostras, qué interesante. Bueno, pues voy a hacer la investigación. Digo, no vaya a ser que tenga sentido en nuestra empresa el lunes incorporarlo, ¿no? Ya, que está a la vuelta de la esquina. Entonces, bueno, me enseña un par de imágenes, resúmenes súper sorprendentes, ¿no? O sea, los resúmenes van con la fotografía de la persona que habla, que esto a lo mejor aquí hay alguna persona que ya está experienciando eso y pues, Sí, conozco el sistema. súper interesante, ¿eh? Yo conozco el sistema, sí. Sí, entonces, claro. Y digo, vale, pues voy a verme un YouTube de esto. Ahora mismo, esto fue ayer por la tarde. Y bueno, me voy a decir la marca, no era Teams AI, era Read.ai, ¿vale? Me veo un vídeo, un hombre explicando, bueno, hablando de la eficiencia que da, la eficiencia que da meter un chatbot, porque claro, la gente se siente presionada. Tienes un robot o digamos un chatbot grabando, escuchando lo que dices, entonces vas haciendo la explicación y te empieza a presentar pues unos boards, ¿no? Ahí de sentimientos, ¿no? Pero disgregados por personas, ¿no? Pero unos boards que ya no eran sentimientos, o sea, con métricas y tal, sino había gráficas de sentimientos en todo momento a lo largo de la conversación, temas clave, temas tal. Bueno, yo acabé el vídeo, no vi ninguno más. A partir de ese instante dudé, digo, hola, esto se puede explicar en mi empresa. Pero bueno, irremediablemente creo que caminamos hacia allá. Bueno, no sé, creo que tú lo has explicado. Bueno, pues no sé, era compartir este momento y no sé qué opinabas tú de esto. Sí, hemos discutido eso también en ACM, porque hay varios temas éticos ahí, en ese ejemplo, que es muy bueno. El primero es transparencia, ¿no? Primero, transparencia, que tú saber, por ejemplo, qué es lo que está pasando. Estás hablando con una persona real, qué está haciendo exactamente el chatbot, esos datos que está grabando, para qué se van a usar. Hay un montón de temas de no sabes qué es lo que va a pasar con eso. Segundo, dependiendo, por ejemplo, del estado de Estados Unidos, eso es ilegal, porque cualquier grabación tiene que ser consentida y no te preguntan nada. De hecho, muchas veces te lo ponen, en el caso tuyo fue bueno porque te decían que eso estaba ocurriendo, pero en otros casos ni siquiera te lo dicen. Y hay gente que lo pone. De hecho, en una reunión que estuvimos, descubrimos que uno de los que estaba en la reunión lo había hecho. Y lo dijo, sí, lo que pasa es que así después puedo revisar lo que se dijo y es más fácil, pero no nos preguntó nada. Entonces ya había un tema incluso de confianza. Oye, si tú estás grabando, tienes que decirnos que estás grabando, etc. Y por eso Zoom... Tú tienes que aceptar que se grabe cuando estás grabando. Y después está todo el tema de la interacción, ¿no? Por ejemplo, si realmente lo va a hacer todo automatizado, es que en el futuro la mujer, todo el avatar, todo es automático, que te den 15 minutos es como que, no sé, muy impersonal para mí, es como que no te tratan con respeto. Mira, tú vas a ser un cliente de la compañía y te atiende una máquina, ¿no? De hecho, yo he conversado con chatbots en Estados Unidos donde estoy seguro que el chatbot es un chatbot, no una persona. O sea, por ejemplo, te da atención al cliente y no me dicen que es una persona, pero me tratan como si fuera una persona y yo les pregunto, pero quiero hablar con una persona, y la respuesta claramente se nota que no es una persona. Entonces al final me rindo. Lo hago 3, 4 veces. Andreu, seguro que tú tienes algo interesante que decir sobre eso. Sobre lo anterior, no sé si interesante, pero era con respecto a lo anterior cuando has mencionado la necesidad de tener al humano por si pasa algo. Y me he acordado de una anécdota medio real. Médicos y cirujanos
y Da Vinci. Da Vinci es una máquina que ayuda al médico. Imagínate el sistema público de salud. ¿Debe gastarse dinero en Da Vinci o no debe gastarse dinero en Da Vinci? Lo que me contó un economista, yo soy economista también, un economista que miraba estas cosas, dice no, dice los cirujanos son muy buenos, la inteligencia natural de los cirujanos son muy buenos. Ponemos Da Vinci, la productividad no aumenta, la inteligencia artificial es como un poco más precisa, pero todo esto averages out y la performance agregada no es distinta de los humanos o de los Da Vinci. Y precisamente por el factor que tú has dicho, si tenemos una cirugía no podemos prescindir del humano. Por tanto, solo sale a cuenta comprar la máquina si puedes prescindir del humano. Si no puedes prescindir del humano, no vale la pena gastarse dinero en robots. Por tanto, este tema de que el coche puede ser automático pero tiene que tener un conductor de seguridad, o el cirujano puede ser automático pero tiene que tener un cirujano real, va a influir mucho en la adopción o en el ritmo de adopción de la inteligencia artificial. Pero no acabo de ver, no hay ética ahí, pero yo soy economista. Sí, muy buen ejemplo, porque el otro argumento que se usa mucho, no solamente en medicina, en cirugía, sino también en psicología, lo he escuchado en Estados Unidos, tanto en Estados Unidos como aquí, es que a veces es bueno prescindir del humano, aunque sea necesario, porque igual gente está muriendo porque tiene que esperar mucho porque no hay suficientes seres humanos. Por ejemplo, las listas de espera. Entonces, ahí es difícil porque yo no soy experto, pero si tú mueres porque no te operan de algo en 3 meses, pero si tuvieras una máquina te operarían mañana, ese es el otro argumento que se usa mucho en Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos, para ver a un psicólogo puedes esperar meses. Entonces, la pregunta es, uno me dijo, ¿pero no sería bueno que estuviera hablando con una máquina hasta que lo pudiera ver yo? Y así la máquina me avisa si el caso es más grave y lo veo antes. Y es difícil argumentar porque él es el experto. Y yo creo que si se va como el ejemplo de Bélgica, lo digo, pero puede irse por el lugar equivocado, si te sigue la corriente y te ayuda a suicidarte. Entonces no tengo la respuesta, pero yo creo que eso es el argumento utilitario desde el punto de vista economista. Y no tengo respuesta, así que me gustaría si tú tuvieras una buena respuesta en la parte no solamente económica, sino en la parte ética de que sí, se podría hacer porque tal vez mejora en cierto sentido, pero de nuevo tenemos esto de que tal vez vamos a salvar a algunas personas, pero vamos a fallar con otras. Y la pregunta, ¿cuál es ese balance? Y no tengo la respuesta. Dependería de lo que has dicho antes y de la importancia que le des a lo que has dicho antes. Si considera la posibilidad de errores y cuán escandaloso y cuán inaceptable va a ser que pase un accidente que podría haber sido evitado si hubiese un supervisor humano al lado de la máquina. Sí. Y si esto es inaceptable, pues... Sí, lo que pasa es que el impacto yo creo que se puede calcular mucho más fácil que el riesgo. El riesgo es muy difícil de estimarlo bien. Hablaré contigo, sí. Bueno, primero muchas gracias por permitirnos estar aquí e iluminarlos con su sabiduría. A mí que soy relativamente nuevo, no por la edad, sino en esto de la inteligencia artificial y esto, se me presenta un panorama general como, no sé llamarlo dilema o no, pero veo que hay como tres velocidades distintas y que me gustaría saber cómo se podría compatibilizar eso. Y me refiero a que los modelos de inteligencia artificial y los programas y las acciones que se están logrando con la inteligencia artificial van como en un supersónico muy avanzado. Mañana tenemos cosas nuevas, pasado otras nuevas, y hay muchísima tecnología, una revolución tecnológica muy grande, muy rápido, que presenta estas cuestiones éticas, obviamente, y que seguramente hay gente como ustedes que se están reuniendo a ver cómo solucionar esto y a lo mejor se llega a una especie de certificación ética de cada modelo, en fin. Pero claro, ahí está lo que digo. O sea,
hay velocidades diferentes. Los gobiernos tienen otra velocidad, van mucho más lento, y en la educación no sé cómo estamos, también estamos ahí. Tercera velocidad. La tercera velocidad, sí, estamos. ¿Nos va a ganar o qué? ¿Cómo compatibilizar eso? Sí, interesante lo de las velocidades. Yo creo que parte del problema de este siglo es que la educación no avanza a la misma velocidad que el resto del mundo. Y ahora, sobre todo, que el mundo industrial avanza mucho más rápido. Es decir, ¿cómo sería la educación si realmente pudiéramos hacer un lavado de cerebro, olvidarnos de todo lo que sabemos de educación y decir, mira, con la tecnología que tenemos hoy en día, ¿cómo lo haríamos? Seguramente lo haríamos muy distinto, pero es tan difícil olvidar lo que uno ya sabe, que ese es el problema que tenemos. No es muy distinto lo que pasaba en Bolonia hace 500 años. No tengo una respuesta clara y yo creo que hay que adoptarlo, tal como se adoptaron las calculadoras, tal como se adoptaron los ordenadores, tenemos que adoptarlo, pero significa que, como dije antes, que estamos cada vez más cerca del cerebro en cómo nos ayuda la tecnología. Tenemos que adoptarlo de una manera que cambiamos drásticamente todo, ¿ya? Y tal vez hay que por fin dar vuelta completamente a la sala y el que está al frente es ChatGPT y el resto lo que trata de hacer es ser mejor que la máquina. Yo creo que eso fomentaría el pensamiento crítico, fomentaría el desafío de pensar, porque si no pensamos, vamos a involucionar. O sea, yo veo ese peligro, que el comienzo de Matrix, un poco. Ahora, con el tema de los gobiernos, no sé si es otro sistema que tal vez debiera ser completamente distinto. Cuando dije la broma de Bélgica no era tanto en broma. Que tal vez podríamos tener otros sistemas que fueran mucho más distribuidos sin usar las máquinas. No estoy de acuerdo con la gente que habla que las máquinas pueden ser la nueva democracia o incluso tomar las decisiones por nosotros. Yo creo que no. La única ventaja de las máquinas cuando toman decisiones es que que son justas. Hay un libro muy interesante de Daniel Kahneman que se llama Ruido, donde muestra que no solamente los sesgos es un problema, sino también el ruido, es decir, la variabilidad de las decisiones humanas. Muchas veces ante el mismo problema tomamos decisiones distintas y eso causa un problema, sobre todo si hablamos de la justicia, si hablamos de decisiones dentro de una empresa. Si nosotros no somos justos, eso va a causar problemas a la larga. Y ahí las máquinas son muy justas. O sea, la ley pareja no es dura. Incluso cuando se equivocan siempre. Entonces ese es algo interesante que tal vez hay que combinar lo mejor de los seres humanos para ser justos con un control de la máquina para que no tengas ruido, no cambies de opinión o que lo expliques, ¿no? ¿Por qué cambiaste de opinión? ¿Por qué el año pasado a esta persona le dijiste que no y ahora le dices que sí? Y tienes que justificarlo y la máquina dice, bueno, esa justificación es razonable. Al final el humano tiene que hacer lo que quiera, ¿no? Por temas de autonomía. Pero yo creo que sería bueno tener ese control. Yo usaría mucho la inteligencia artificial para controlarme a mí mismo. Para que me diga en qué cosas no estoy haciéndolo bien. Por ejemplo, me encantaría que este sistema me dijera si estoy leyendo más noticias falsas esta semana que la semana pasada, o que estoy usándolo mucho, y de repente me dice, lo siento, hoy día ocupó toda su cuota. Pero es urgente, dígame por qué es urgente, explíquemelo, invénteme algo. Y tú le inventas una buena excusa, y cada vez es más difícil inventar excusas urgentes para usar esto más de 3 horas al día. Ese tipo de cosas me gustaría, usar la tecnología para controlar nosotros mismos el uso de la tecnología. Pero las personas no tienen mucho autocontrol. Por ejemplo, yo no tengo notificaciones aquí. Yo decido cuando veo el teléfono. Yo quiero ser el que tengo el control. ¿Cuántos de ustedes no tienen notificaciones? Está bien. Más que el año pasado. Bien, la gente se está controlando. No, yo creo que si se revelara lo tiraría a la basura. O por ejemplo no tener sonido cuando te llaman por teléfono en una charla. Temas de educación cívica que también estamos olvidando mucho. Bueno, Ricardo, muchas gracias por la presentación y por iluminarnos. Un poco siguiendo con lo que comentaba la compañera, al final, con los ejemplos has dado de accidentes de Tesla, de decisiones de sesgos, al final alguien debe ser el responsable. En este caso es el culpable, ¿no? O el responsable de la compañía, pero con la trazabilidad que tenemos hoy en día, sobre todo en temas de código, podemos bajar el equipo, la persona,
incluso el dato con el que ha sido alimentado, qué carga deberían de tener cada uno de estos actores, ¿no? en el momento de asumir una responsabilidad. Y luego también un poco en paralelo, creo que en un futuro la inteligencia artificial sí que, no sé si sustituir algunos puestos de trabajo, pero sí hacerlos más eficientes. Donde había 5, ahora van a necesitar una persona que las supervise y asegurarse que las 5 lo hacen bien. Pero eso al final va a repercutir en un beneficio para las empresas, empresarios, los ricos más ricos, los pobres más pobres. Pues, ¿cuándo es el momento de un sueldo mínimo interprofesional? O sea, de asumir, ¿no? Que todo el mundo va a cobrar un mínimo para poder vivir, y los que quieran trabajar, que trabajen en lo que les guste y no estar supeditados, ¿no? al dinero. Es el salario mínimo universal. Sí. Déjame empezar por la segunda pregunta. Bueno, esa es mi utopía. Esa es la utopía. Pero para llegar a esa utopía hay que hacerlo con el problema que muchas veces de lo que se necesita es como lo que en física lo que se llama un cambio de fase. Se necesita que todo ocurra al mismo tiempo. Y eso es lo más difícil de que ocurra. Por ejemplo, imagínate que voy a soñar así, ser idealista. De repente decidimos no hay que tener más ejércitos, que sería algo muy positivo. No hay más guerras. La única forma que funciona es que todos los países decidan desmantelar su ejército al mismo tiempo. Si no, nadie lo va a hacer. Entonces, esos tipos de cambios de fase no ocurren, son muy difíciles. Y aquí también debería pasar algo parecido. Por ejemplo, se insiste en esto de reemplazar personas. Yo creo que uno podría tener una regulación que dijera no puedes despedir personas. Y si tú vas a tener incluso más beneficios, como tú mismo dices, eso es posible. Baja los costos, puedes seguir manteniendo a las mismas personas. Lo que tienes que hacer es reconvertirlas en otras cosas. Y deberías poder hacer eso. Hoy en día lo que está pasando es que bajan los costos y además ganas porque despides personas. Eso no es ético para mí. Entonces yo creo que tenemos que tener otros incentivos y tener regulaciones que te fuercen a, como pasó durante el COVID, que las empresas no podían básicamente ir a bancarrota. Que es una forma parecida a eso. Yo creo que necesitamos algo como eso, pero yo creo que son valores humanos que no mantenemos. El hipercapitalismo yo creo que es parte del problema. ¿Ya? Ahora, en la primera pregunta yo creo que hay un tema que no hemos conversado, que lo quiero mencionar también, que todo habla de la regulación va a impedir la innovación. Eso es una falacia completa. La mejor innovación es cuando el ser humano ha tenido más restricciones, ha estado a punto de ser eliminado del planeta. Ahí es cuando la gente piensa cosas interesantes y cambia. Es decir, cuando hay pobreza, pasan las innovaciones interesantes. Lo que sí la regulación evita es la mala innovación. Y hoy en día el problema es que estamos viendo muchas malas innovaciones como chatbots que se ponen a servicio del público sin ver realmente cuáles son los impactos reales, finales de esto. Y entonces por la responsabilidad pasa algo parecido. Yo creo que esa discusión de quién es responsable es completamente sin sentido. Tienen parecido los derechos, como los derechos de las máquinas. Si tú tienes un problema en tu coche, tú no piensas qué persona puso el repuesto, dónde se hizo, dónde se instaló, en qué lugar se armó, que puede ser una cadena de producción en 5 países distintos, ni siquiera lo piensas. ¿Quién te vendió el coche? Ese es el responsable. El distribuidor de una cierta marca, esos son responsables. No te preocupas si es algo chico o algo grande, eso es. Es igual en software. El que te lo vende o el que lo pone a servicio público es el responsable. Y aunque tenga letra chica que diga que no es responsable, eso no es legal en muchas partes. En Estados Unidos no es legal. O sea, se pone ahí, no somos responsables. Eso es lavarse las manos de una forma increíble. No, son responsables. Así que el que te lo pone a tu servicio o a la venta es el responsable. Así que es muy fácil. Es la misma ley que ya existe y espero que el abogado aquí presente esté de acuerdo con eso, porque no ha cambiado nada. La responsabilidad existe. La responsabilidad legal existe y es la misma que antes. Bueno, para respetar el tiempo de todos, nos queda tiempo para 1 o 2 preguntas como mucho. Se nos harán las 2. Imagino que todo el mundo tendrá ganas de comer. Pero creo que podríamos encontrar hueco para un par de preguntas. Me parece que el siguiente está por aquí. No sé. Ahí Sí, por ahí. Vale. Las 2 últimas preguntas ahí. Y que sean cortas para decir 2 minutos por pregunta.
Muchas gracias, Ricardo. Mi pregunta iba sobre todo en función de cómo crees tú que este impacto, ¿no?, que tendrá la inteligencia artificial, sobre todo en el futuro, puede llegar a impactar en los recursos humanos y sobre todo siendo un sector donde se pueden encontrar ya todos estos sesgos, todas estas complejidades a nivel ético. ¿Cómo crees que puede llegar a impactar? ¿Cómo nos podemos adaptar? Y esto sería como la primera pregunta. Y ¿cómo crees que quizás otras empresas con una capacidad de inversión no tan grande, que puedan utilizar chatbots, por ejemplo, pueden llegar también a mantener la competición en este sentido? Muchas gracias. Era una pregunta solamente. No, pero la primera pregunta te la contesto rápido porque yo no soy experto. El presidente de Northeastern, de hecho antes que yo fuera profesor de Northeastern, escribió un libro muy interesante que se llama Robot Proof. Te lo recomiendo. Ese responde a la primera pregunta. Es ¿qué tenemos que aprender y qué tenemos que hacer para no ser reemplazados por la inteligencia artificial? Y él lo escribió esto hace 7 años, creo, o 5 años por lo menos, antes de que pasara todo esto. Así que fue un visionario. Él ya estaba pensando, y él es un filósofo, pues viene de las ciencias sociales, no, perdón, creo que es un lingüista, viene de las ciencias sociales, y que es más interesante que ya estaba pensando en esto, y te lo recomiendo porque ataca esa pregunta. La segunda pregunta era... Sí. ¿Y cómo uno adapta al cambio? Es interesante eso porque mucho se habla de la democratización de la IA, que es otra falacia. Tenemos la mitad del planeta sin internet, sin conocimientos tecnológicos o sin poder hablar el idioma que habla ChatGPT. No sé qué podríamos hacer porque yo creo que las oportunidades no son las mismas. Por ejemplo, siempre se dijo que ahora que la web es pública tenemos las mismas oportunidades. No, es falso. Tenemos la misma información, pero no tenemos las mismas oportunidades. Los que tienen el poder económico siguen teniendo más oportunidades. Y eso es algo que no podemos cambiar. Hay que cambiar el sistema. Tiene que ver con el hipercapitalismo que hablé antes. Andreu seguro que sabe más que yo de eso. Así que no... Y lamentablemente creo que tenemos que cambiar el sistema desde dentro, pero no sé cómo se puede hacer. Tal vez necesitamos una revolución. En el pasado han habido revoluciones por eso, porque el sistema era tan injusto que no se podía cambiar de otra manera. Puede que lleguemos a ese extremo, que el sistema sea tan injusto que la única forma es, no sé, la revolución contra las máquinas. Sí. No lo sé, pero espero no tener que escribir libros de ciencia ficción en el futuro. Sí, ese es. Sí. Sí. Tengo una empresa que hacemos... Perdón, solo para decirte, y Robot Proof tiene que ver con educación. Así que también te recomiendo para tu pregunta. Sí, tenemos una empresa que es educación online para niñas y niños y hacemos un AI tutor. Tenemos ya 150.000 usuarios, está adaptándose bien. Utilizamos ChatGPT con la API y cuando lo presento a inversionistas me dicen, ¿eres capaz tú de crear un ChatGPT en Barcelona o en Madrid? ¿Tú crees que hay capacidad, digamos, de crear un OpenAI o aquí se necesitan billones y billones? ¿O cómo ves el futuro de la tecnología? Depende de qué signifique capacidad. Si la respuesta es capacidad humana, sí. Sí. Pero si es capacidad de recursos, no. O sea... ¿De capital? De capital. O sea, si tú ves la inversión que ha hecho en OpenAI en centros de datos y de lo que está pagando al mejor talento del mundo, salarios de $1 millón, y son 500, bueno, necesitan muchos recursos. Necesita Microsoft detrás, por ejemplo. Y por algo pasó lo que pasó al final del año pasado con el tema de profit, o sea, de ser sin fines de lucro o no. Y ahí está, pero yo creo que ahí está, parte del problema es que esas capitales de riesgo están haciendo la pregunta incorrecta. La pregunta tiene que ser, y me ha pasado a mí con las startups que yo estoy asesorando, la pregunta debería ser, ¿cuál es tu producto y por qué OpenAI no lo va a hacer? Esa es la pregunta verdadera. Porque nadie puede competir con OpenAI en este momento. Ni siquiera Google yo creo que puede competir, en muchos sentidos. Aunque Google sería la más adecuada para competir. Y está compitiendo, pero le está costando.
¿qué sería la pregunta? ¿Por qué OpenAI no lo va a hacer? Por ejemplo, la respuesta es muy fácil. El mercado es muy pequeño, es muy personalizado, es un nicho de mercado, es un idioma que no dominan. Hay muchas razones. Esa es la pregunta correcta. Yo creo que cuando te hagan esa pregunta tienes que cambiar la pregunta tú. Dices, lo siento, pero me estás preguntando algo que no tiene ningún sentido. ¿Ya? Y me ha pasado. ¿Ya? Me preguntan, por ejemplo, ¿cuál es la arquitectura neuronal que uso? Irrelevante, todos son transformers. Esa no es la... Por ejemplo, ¿qué datos tengo? ¿No? Por ejemplo, muy importante para personalizar el modelo. Esas son las cosas importantes. Y ahí creo que hay nichos donde tenemos, en todas partes, en todo el mundo, hay ventajas con respecto a cualquier otra compañía. Porque son número uno en esa área, o porque son los únicos que tienen acceso a ciertos tipos de datos, o son un idioma que solamente se habla ahí, etc. Hay muchas razones. Interesante la pregunta. Bien, sí, un segundito y ya para terminar. Bueno, ya para terminar, volver a agradecerte otra vez tu presencia, tu capacidad para poder comunicar temas tan complejos con palabras asequibles y entendibles para todos aquellos que no sean expertos en inteligencia artificial. Agradecer de nuevo otra vez a toda la audiencia, a todos vosotros, a los que estáis aquí, a los que estáis online, por dedicarnos el tiempo, y sobre todo gracias otra vez a La Salle por darnos la posibilidad de tener esta recepción y de facilitar la infraestructura y el apoyo para ese tipo de charlas. Así que sin más, os aplazo a que esta charla que habéis visto la podéis ver más adelante y podéis seguir profundizando, y abriremos correos electrónicos por si seguís teniendo alguna duda. Muchísimas gracias a todos. Te paso la palabra. Víctor. Muy bien, pues nada, desde La Salle agradeceros vuestra presencia y esperamos repetir. Nuestra intención es continuar trabajando en esta línea, colaborando y trayendo ponentes y personas del nivel de Ricardo en nuevas ocasiones a lo largo de pues los planes que tenemos para llevar a cabo pues estos programas de formación en los próximos meses y en los próximos años. O sea que contamos con todos vosotros para poder estar aquí y seguir compartiendo con nosotros. Y finalmente, aparte de daros evidentemente las gracias, pues muchísimas gracias, Ricardo, por estar aquí. Ha sido un placer, súper interesante. Se me han ocurrido también muchas preguntas. Han ido porque al final es hacia dónde va a ir la sociedad en el futuro, ¿no? O vamos a tener un trabajo apalancándonos con la inteligencia artificial, o vamos a jugar a pádel todo el día. Eso ya no sabemos cómo acabaremos, ¿no? Pero súper interesante. No sé si quieres comentar alguna cosa para finalizar. Muchísimas gracias a todos y nada, muchas gracias.